Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches a todos y muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en una nueva semana de Fuera de Rutina en Somos Salta de Jujuy, como siempre, en Flow, que siempre nos pueden ver. Saben ustedes que si por ahí llegaron un poquito tarde, se puede poner para atrás en la aplicación, retroceder, ver el programa completo, queda en la plataforma durante 24 horas también, para que lo puedan ver. Y si no, en nuestro canal de YouTube, en donde están todos nuestros contenidos, todos nuestros programas. Cada semana se sube al mismo tiempo que estamos saliendo al aire, así que allí pueden ver todo lo que tenemos. Y hoy, en Fuera de Rutina, después de varios programas que no teníamos el tema, volvemos a hablar de fútbol. Y en este caso vamos a hablar de una persona que ha pasado por varios clubes del norte, de Salta, de Jujuy, y vamos a hablar de su carrera como jugador, que fue muy exitosa, y también de su actualidad, porque él en la actualidad está desde hace varios meses, casi un año ya va a ser, trabajando en el Centro Juventud Antoniana en una función distinta, que ya cumplió en otras instituciones, pero que ahora lo tiene en Juventud. Digo una función distinta porque va más desde lo dirigencial, desde lo organizativo. Y estamos hablando de Dani El Gato Ramasco. Él, con sus inicios en el fútbol, allá por los años 90, después un proceso glorioso y muy recordado en Gimnasia de Jujuy. Ya fue entrenador también en Gimnasia y Tiro, en Talleres de Perico, entre otros. Pero ahora, como ustedes saben, desde hace algunos años él pasó a lo que tiene que ver con la función del director deportivo o manager, como se lo conoce también en algunos clubes de primera división. Bueno, él está cumpliendo esa función en Juventud desde hace un tiempo, con una nueva era que está viviendo Juventud Antoniana desde que ha llegado la nueva comisión directiva, y él es una pieza fundamental de ese proceso también en el Santo, que lo tiene hoy en el Federal A, pero que busca recuperar años de otras categorías que Juventud supo tener y que en el último tiempo lo han tenido bastante mal. Está tratando de resurgir y vamos a hablar mucho de esa actualidad también. Entonces, el pasado, la actualidad, lo que va a venir en el futuro para él. Hoy en Fuera de Rutina entonces nos visita Daniel Ramasco. Presentación y venimos para charlar con él. Comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy, ya aquí con nuestro invitado, a quien le agradecemos profundamente que pueda estar con nosotros aquí en Fuera de Rutina. Dani Ramasco, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, encontramos el huequito porque los viajes, las fechas de Juventud manejan tu vida, ¿no? Sí, y hay sí, que sí. acomodarse a eso. Los viajes, por ahí la fecha y por ahí también la ida a Jujuy, ¿no? Que siempre Claro. digo yo, porque la familia vive allá y entonces estoy siempre yendo y viniendo, pero feliz de estar en Salta de vuelta, por supuesto. Bueno, ya hablando de Juventud y empezando por tu actualidad, Dani, son varios meses ya de trabajo, de un proceso nuevo en Juventud, donde se ha renovado casi todo el plantel de jugadores, solo quedan algunos del año pasado, y que tiene a Juventud, que siempre el hincha quiere más, por supuesto, pero compitiendo como no lo venía haciendo en torneos anteriores. Sí, ¿no? sí, yo creo que uno si mira para atrás, yo cuando llegué, bueno, en diciembre fue que me junté con los dirigentes, donde conocí a Juan Carlos Segura, el presidente, que me pareció fantástico y es lo que me hizo decidirme también venir, ¿no? Porque la idea que tenía él iba de la mano con lo que yo hago, con esto de planificar primero, de organizar, de investigar cómo estaba la institución, y en ese momento, sinceramente, la institución estaba muy caída, estaba muy para abajo, con muchos problemas. Y la idea de Juan Carlos era primero organizar la institución y es lo que estamos haciendo. Y dentro de esa organización venía lo que era armar, por supuesto, también el plantel profesional desde cero, como vos lo decís. Y gracias a Dios también sabíamos que en ese momento iba a ser Germán Noss el técnico porque se estaba hablando con él y Germán también me ayudó mucho el tema de conocerlo porque es bueno tener una buena relación con el técnico. Germán jugó conmigo en Jujuy. Claro. Somos contemporáneos también, somos más o menos de la misma edad con Germán, entonces yo creo que se armó un buen equipo de trabajo para el fútbol profesional y de ahí, por supuesto, todo para abajo, ¿no? Bueno, en eso de organizar el club en general y no solo pensar en el equipo, claro,
Bueno, hay limitantes en lo económico para la hora de contratar jugadores y demás, se llegó hasta donde pudo. Sí, sí, también eso fue claro y directo esta comisión y con Juan Carlos a la cabeza, ¿no? Nosotros bueno, yo trabajo de esta forma, una vez que hacemos siempre una investigación en la institución deportiva, es como decir, bueno, todos estos aspectos hay que mejorar y todos estos aspectos hay que potenciar también, porque había cosas que se podían potenciar. Entonces, cuando se le mostró la planificación a Juan Carlos, le encantó y comenzamos a trabajar en eso y dentro de eso estaba el fútbol profesional, entonces que todos sabemos que lo que es donde hay que apuntar y donde los presupuestos más altos son ahí, porque tenés viajes, tenés planteles, tenés sueldo, es un tema. Y una de las cuestiones que yo hablaba con Juan Carlos que había que cambiar y que él también lo sabía, era esto del cumplimiento dirigencial. Sabíamos que había que gestionar, conseguir los recursos, conseguir sponsor, y eso, la verdad que Juan Carlos y esta comisión trabajaron muy bien, y hoy Juventud está ordenado, está totalmente al día, los planteles, los cuerpos técnicos de divisiones inferiores, más allá, como vos decís, que quizás es un presupuesto bajo que se manejó, pero con eso sabíamos de que se iba a cumplir y eso es lo que armamos, y hoy nos está dando muy buenos resultados. Ya cumplieron el primer objetivo, que era Exacto. pasar la primera fase. Sí, sí, nosotros cuando arrancamos decíamos eso, teníamos que clasificar y hasta la última fecha estuvimos ahí, gracias a Dios clasificamos. Hoy faltan 2 fechas para que te termine esta fase y todavía estamos con chance. Sí. Entonces digo de que siempre estar en competencia es bueno y eso es lo que está demostrando el equipo también, ¿no? ¿Te metes también, o están dentro de tus funciones, en la organización para la primera local y las inferiores? Sí, sí, gracias a Dios nos manejamos con coordinadores, ¿no? Nosotros, esa es la forma que por ahí siempre tengo yo como idea, es trabajar, ser una cabeza por ahí. Nosotros lo que hicimos es crear como un departamento deportivo que lo llamamos directorio deportivo, que yo soy el director deportivo, y de ahí tenemos coordinadores para divisiones inferiores, coordinador para escuelita de fútbol, coordinador para fútbol femenino, y después vienen, por supuesto, el coordinador de vóley, coordinador de hockey, y son lo que trabajamos y tratamos de bajar una planificación para todo, que más allá de muchas cuestiones y recursos que nos faltan como institución, pero bueno, vamos camino al crecimiento. O sea, por ejemplo, un recurso grande que nos falta, por supuesto, es el lugar de entrenamiento para los chicos. Hockey no tiene un lugar de entrenamiento, vóley tenemos una sola cancha que está en la institución, y bueno, todo eso está planificado y está proyectado para los años, pero bueno, yo siempre digo de que hay que ir pasito a pasito y es la forma de ir creciendo, ¿no? ¿Cuánto de tu tiempo en lo que trabajas en Juventud te insume el resto de las disciplinas y las inferiores? Sí. ¿Y cuánto el plantel profesional? Sí, sí, la verdad que el plantel profesional es mucho de logística, de viaje, y mayormente es ya arrancada desde el primer día de la semana, pero los otros es todo informes de los coordinadores, y uno trata de ir solucionando cosas, por supuesto, con lo que la experiencia de haber trabajado, y trata de estar a la par de los chicos, pero sí, lo que más demanda tiempo siempre es el plantel profesional, claro, ¿no? Porque tenés todo el tiempo, es una dinámica distinta donde tenés que recorrer muchas cosas, muchas cuestiones, pero gracias a Dios estamos bastante organizados y falta mucho, es lo que digo yo. Yo creo que hoy Juventud, eso, yo siempre llamo esto, ¿no? Que las instituciones son organizaciones deportivas. Si están desorganizadas, no hay cómo claro, ir para adelante. Yo creo que hoy Juventud está organizado y vamos en el camino del crecimiento, estamos en obra. La verdad que Juan Carlos también se puso mano a las obras de tratar de mejorar algunas cosas. Están haciendo un lavadero nuevo para la ropa de las divisiones inferiores y del plantel profesional, se está haciendo un consultorio, queremos hacer un vestuario para las divisiones inferiores, y eso demanda tiempo y demanda también parte económica. Entonces el club es como que tenemos que ir equilibrando, saber de que tenés que tener los recursos para los viajes del plantel profesional y los recursos también para tratar de crecer en las bases del club, ¿no? Lo tuyo en esta función no es solo tu experiencia de lo que viviste en las instituciones donde estuviste, ¿también estudiaste para esto? Sí, a mí me encanta esto, y sí, yo hice, con el tiempo cuando yo terminé y dejé el fútbol, por supuesto ya era director técnico. Yo mientras jugaba estudié la carrera de director técnico porque me atrapaba mucho. Claro. Y dentro de es lo que digo yo, ¿no? Uno arranca para un lado y ves que, porque vos para hacer una carrera de director técnico también planificás, organizás un equipo. Y es como que me fui metiendo en esto de la organización y de coordinar, y entonces me atrapó mucho el tema de la gestión deportiva, entonces
hice una diplomatura en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, una diplomatura de Política y Gestión Deportiva, y después hice otra diplomatura que es de Economía Social y Club en la Universidad de 3 de Febrero. Mirá. Entonces, son cuestiones que la verdad que me atraparon mucho porque habla mucho de esto, ¿no? No solamente, yo vengo del fútbol y lógico que el fútbol es lo más popular, pero el deporte tiene muchísima arista por todos lados y crecimiento, y no solamente en las instituciones deportivas, también tiene instituciones privadas deportivas que se puede trabajar y se puede organizar, pero me atrapa mucho esto, ¿no? De planificar, organizar y tratar de mostrar el camino por donde tienen que ir las instituciones, ¿no? Y pensar en que la pelota entre o no entre el domingo no es todo, ¿no? Exacto. Aunque te lleva la pasión, pero... Sí, yo creo que sobre todo el fútbol tiene eso. Uno que yo que lo viví, bueno, en Gimnasia de Jujuy lo viví con el rugby. Cuando se creó el rugby, hoy tiene un crecimiento grandísimo el rugby de Gimnasia de Jujuy, es porque es como que en otros deportes es como que el resultado pasa a ser secundario. En el fútbol el resultado es primario, es claro. Como que la pasión que tiene el hincha, el futbolista, la gente, es como que te exige todo el tiempo. Entonces nosotros de este lado tratamos de ser más frío con el resultado. Yo fui futbolista y el resultado para mí era todo, claro, en mi época, pero sí, cuando te vas para el otro lado decís, es verdad, el resultado es importante para tratar de crecer, para tratar de mostrarle a la gente, pero yo creo que cuando vos te enfrías la cabeza y decís lo más importante es crecer desde abajo, estar organizado, y yo creo que después los resultados vienen solos, ¿no? Claro. ¿Estuviste 4 años en el Lobo, en Gimnasia, sí, con esto? Sí, yo después que me retiré estuve, por supuesto, en Gimnasia y Tiro, estuve claro, coordinando la primera local y por ahí como coordinador de la primera profesional, que después tuve que agarrar de interino. Exacto, la urgencia como técnico, que agarre de técnico. Pero después de ahí sí me fui a Gimnasia de Jujuy porque había asumido una nueva comisión que me pidió que... Y ahí creamos lo que hoy estoy haciendo en Juventud, ¿no? Creamos un departamento deportivo y tuve 4 años, la verdad, trabajando, donde también insertamos disciplina, donde apareció el vóley, se potenció el rugby, Gimnasia de Jujuy tiene hockey, tiene gimnasia artística, en mi época también hasta ajedrez se metió en Gimnasia de Jujuy, porque yo creo que también es una forma linda de crecer y de acercar al socio también a las instituciones, ¿no? Y yo creo que no todo es fútbol. Y bueno, cuando vine a Juventud vi que había maxi vóley, entonces la idea fue crear el vóley para los chicos y hoy tenemos casi más de 100 chicas practicando vóley en Juventud. Hockey, que hay que potenciarlo, que está ahí con freno de mano puesto, pero bueno, es también tratar de organizarlo y que tengan el lugar para que comiencen a crecer. Y bueno, y por supuesto el fútbol en todas las categorías y también el femenino, Juventud es fuerte, estamos participando en el torneo regional con los chicos, es como que se trata de dar prioridad a eso y vamos creciendo bastante, ¿no? Bien. Bueno, retrocediendo en el tiempo, Dani, y volvamos a tus inicios, ahora sí, me gustaría meterme en tus inicios como jugador, aquellos años. ¿Dónde hiciste inferiores? Sí, yo mis inferiores las hice en Gimnasia y Tiro de Salta. Gimnasia. Sí, siempre. Yo por eso tengo un cariño también especial con Gimnasia, porque es el club que arranqué y después el club donde me retiré, donde terminó mi carrera, así que es un club hermoso. Y bueno, yo siempre lo doy como ejemplo en el norte a Gimnasia y Tiro, no solamente por el fútbol, porque si no todos sabemos que es un club social gigante. Yo creo que en el norte... Gimnasia y Tiro, lo que es a una institución como yo la veo hoy, una institución deportiva, debe ser la más grande del norte, ¿no? Yo creo que también, de lo que uno conoce, no hay otro que tenga tantas disciplinas, por ejemplo. Exacto, sí. Y el crecimiento que hoy está teniendo, que uno lo ve desde afuera, es grandísimo, y yo creo que son las formas de trabajar. Uno en Buenos Aires ve que equipo así, porque uno, por supuesto, al ser tan futbolero, ve el fútbol, pero Ferro, Vélez, Arfield, Estudiante La Plata, yo hice capacitaciones con esos clubes y vos ves los que son un mundo adentro, ¿no? Entonces, y son instituciones gigantes que el fútbol es una disciplina, nada más, o sea, tiene muchas cuestiones y muchas disciplinas que van en un crecimiento gigante que yo creo que tienen una historia grandísima en el deporte, ¿no? Claro, sin duda. Y aquellos años inferiores tuyos en Gimnasia eran los años dorados de Gimnasia. Sí, exacto. Fue en los años, yo arranqué, yo creo que también en el 90, 91 arranqué en las divisiones inferiores, porque también arranqué un poco grande, ya con 15, 16 años, y fue corto mi paso por divisiones inferiores porque me tocó, por suerte, bueno,
me acuerdo de jugar en primera local y me prestaron a Central Norte de Salta, donde ahí yo debuto en un torneo argentino B, era antes, no eran los regionales, era el torneo argentino B, y ahí hago mis primeros pasos como jugador semiprofesional, y cuando vuelvo a Gimnasia me toca debutar, pues ya estaba Garré y el Negro Enrique en el cuerpo técnico, y me toca debutar en primera división con Gimnasia en el año 98. Claro, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, fue un paso del argentino B a debutar en la primera, en el fútbol grande de Argentina. La verdad que mi debut fue con Huracán en cancha en Parque Patricio. Creo que perdimos 2-0. Bueno, entré en el segundo tiempo por un amigo también, un compañero que entré por el Chuza Trasanco en ese partido. Ah, mira, por él entraste en esa sí. vez. Mirá. Y después de que se da el descenso de Gimnasia, ¿te Claro, quedás? y ahí me quedo en el Nacional B, por supuesto, Claro. jugamos en el Nacional B, y ahí es donde sale, yo creo que de ahí sale toda la camada grande de Gimnasia y Tiro, Claro. ¿no? Que jugadores que veníamos ahí desde divisiones inferiores, como Esteban Gil, Chuza Trasanco, Carlos Castilla, bueno, el Lula Zurita ya estaba como más consolidado, Sergio Massa, Miguel Castilla, Osvaldo Aciar, me acuerdo, trato de Renato Rigio, Claro. el Polo Quintero. Claro, Somos todos de la camada esa, hicimos que tuvieron la mayoría mucho más lugar ya en la B Nacional. Jugamos muchísimo en el Nacional B, y sí es verdad que después somos todos los chicos que nos pusimos esa camiseta, pues descendemos en el Nacional B, pero porque veníamos de unas campañas malas, y el año que nosotros descendemos hacemos una campaña magnífica en realidad en el Nacional B. No entramos a la liguilla en esa época que se jugaban, que eran los octogonales, pero estuvimos peleando el descenso de la buena campaña que habíamos hecho, pero yo creo que ahí es como que nos consolidamos casi todo en primera división. Después de Gimnasia vas a Juventud. A Juventud, exacto, sí. 2 años juego Nacional B, Juventud. Claro. Ahí es donde juego en la presidencia de Miguel Isa, estaba Roberto Ridela de técnico. Ahí juego con todas las glorias de Juventud también, que siempre tengo un lindo recuerdo de todos, del Pichi, de Litu, de Nelson, Marín. Claro. Teníamos un equipazo también, y así que hicimos 2 campañas muy buenas en el Nacional B, y de ahí, bueno, me ve Gimnasia de Jujuy y me compra el pase para llevarme a Gimnasia de Jujuy. Ese Juventud donde estuviste arrastrado, tenía problemas que hasta ahora se seguían arrastrando, más o menos, ¿no? Sí. Siempre Juventud, yo me acuerdo en mi época de jugador, teníamos grandes equipos, pero siempre fue como que costó todo en Juventud, ¿no? Siempre como que estaba, por eso digo yo de que... Por eso se valora lo de hoy. Eso es lo que digo yo, que se valora, y aparte, y el otro día justo, mirá, me visitó Cristian Contreras, que también jugó conmigo, Cri, que es un grande, estuvimos charlando, y eso hablábamos de lo que hoy es el fútbol, ¿no? Nosotros éramos jugadores que yo le decía, porque él me decía, Dani, pues nosotros jugábamos y nos debían un montón de plata, y sí, pero eran de otras épocas. Yo celebro de que hoy el fútbol sea tan profesional, yo lo celebro distinto, yo digo de que los clubes tienen que cumplir, no se puede hacer como antes, y es verdad, nosotros antes era normal que se le deba a los jugadores 2 o 3 meses de sueldo. Y hoy no, hoy los clubes cumplen, hoy los clubes están en otro momento, por eso los clubes que pasan esto de que no cumplen, es como que son los clubes que están muy mal organizados. Hoy los clubes organizados, yo creo que tenés un gremio mucho más fuerte, el gremio de futbolistas profesional, entonces eso ya no se ve de lo que se veía antes. Acá tuvo Mauro Lapada y él contaba que el equipo que pierde la final con Chacarita no cobraban nunca. Exacto, eso es lo que digo yo. Llegaron a jugar una final para ascender. Sí, es así, nosotros era como que esas épocas era como normal, nosotros normalizábamos algo que estaba mal. Estaba mal, eso es lo que digo yo, que hoy uno que está de este lado decir, no tiene que ser así, hay que celebrar de que los clubes se organizaron distinto, y que al jugador se le cumple, porque quiera o no, hoy es el trabajo de una persona y hay que cumplirlo. Entonces los jugadores en ese sentido yo creo que se profesionalizó mucho más el fútbol, y eso es muy importante. Yo fui parte de la otra parte, y hoy que estoy quizá viendo esto, celebro de que eso haya mejorado, ¿no? Y a la larga esos clubes que están bien organizados, que cumplen sus compromisos y demás, a la larga terminan llegando los resultados solos. Exacto, es lo que digo yo, son los que mejor están organizados, y son los que... Gimnasia de Jujuy es un claro ejemplo. Yo fui a Gimnasia de Jujuy, es un club que siempre cumple, que siempre está ahí. Bueno, hoy estuvo mucho tiempo en primera división, hoy está peleando de vuelta, entonces son clubes que con el tiempo se organizaron muy bien, se profesionalizaron muy bien, y bueno, se mantienen siempre en la elite del fútbol, ¿no? Bueno, entonces terminas con Juventud y vas a Jujuy. Cuando
cuando te vas a Jujuy por primera vez, cuando te compran y vas a ese desafío, ¿imaginaste que ibas a escribir la historia que se escribió después o no? No, la verdad que no. La verdad que yo siempre digo de que en Jujuy es los mejores años de mi carrera futbolística, lo pasé ahí. Pero es verdad, cuando yo fui, el primer año me tocó estar en un equipo que no peleamos casi nada, nos fue muy mal. Era B Nacional cuando Era jugabas. B Nacional, exacto. Y armamos, y bueno, y como todos sabemos, es la rivalidad Salta-Jujuy, entonces era Claro. el jugador salteño Salteño que iba a Jujuy, Jujuy. y entonces los primeros insultos, yo siempre digo, hoy tengo muchísima amistad fanática de Gimnasia y Jujuy, yo siempre digo, o sea, el primer insulto era para Ramasco en el primer año. Pero bueno, la verdad que uno acostumbrado a eso, seguí trabajando, ya el segundo año se armó mucho mejor, vino Pancho Ferraro, armó un gran equipo. Y Que es bueno, casi Dios Pancho ahí en exacto, Jujuy, ¿no? Pancho porque ya había ascendido antes él Claro. en Gimnasia de Jujuy, entonces él arma el equipo y armamos un gran equipo que fue del año 2004-2005. Claro. Y Que lo- Pancho con Pancho gana Claro. la apertura. En realidad no ganamos, salimos ¿No? tercero en la apertura, pero siempre muy bien el equipo. Lo que hacemos es ganar el clausura con Mario Gómez. Ah, cuando llega Mario. Claro, porque Claro. Pancho en realidad Sí. se va porque se va a La sub-20. Exacto, la sub-20, pide ahí, bueno, y ahí aparece Mario Gómez. Y el mismo equipo, Mario refuerza con 2 o 3 jugadores, y bueno, ese sí el torneo que nosotros ganamos y salimos campeones en el clausura. Claro, y después el ascenso se da contra Huracán, fue, ¿no? Claro, nosotros perdemos el primer ascenso con Tiro Federal, que había salido campeón de la apertura, que juega con nosotros la primer final, que éramos campeones del clausura. Y bueno, ahí eso es el recuerdo que tengo. Germán Noce era jugador de Tiro Federal. Mirá. Germán Noce él asciende en Jujuy, pues nosotros jugamos primero en cancha de Ñul, perdemos 1-0, y en Jujuy íbamos ganando 1-0 y nos hacen un Sí. gol de contra y nos empatan 1-1. Hace el gol de Gimnasia, hace Aquilino Villalba, un zurdazo, me acuerdo, exacto. golazo. Un golazo de Aquilino, el paraguayo. Y después. Él lo hace, después creo que lo hace Gordillo, me parece, no sé, Claro. bueno, no me acuerdo bien, y bueno, y ahí asciende Tiro Federal. Y en esa época lo vivías al fútbol tan rápido, porque sinceramente yo siempre me acuerdo que yo cumplo año el 23 de junio, y yo siempre tengo este recuerdo de pasar mi cumpleaños toda la semana concentrado, porque imagínate, nosotros en esa época jugamos, me acuerdo, un sábado la primer final con Tiro Federal. Un miércoles la primer final con Tiro Federal en Rosario. Colectivo a Jujuy, teníamos que jugar el sábado la segunda final, la revancha. Perdemos, el miércoles teníamos que jugar en Buenos Aires con Huracán. O sea, pasamos todas esas 2 semanas concentrados. Le ganamos a Huracán 1-0 en Buenos Aires. Gol y de volvemos. Balborín. Claro. Sí, ¿no? No, gol de Franco Sosa de cabeza. Franco Sosa. Sí, Pensé que Franco Sosa de cabeza en un córner. Y después en Jujuy, bueno, era el partido, con el empate nosotros ascendíamos y bueno, empatamos 0-0 y ascendimos. Un sueño ascender a Sí, sí, yo creo que sí, más allá de los 4 años en primera división, yo creo que, porque también yo siempre lo recuerdo esos 4 años en primera división como el paso más importante también de mi carrera, pero el ascenso fue algo muy lindo por el festejo, por lo que generó y por lo que movilizó Jujuy, ¿no? O sea, Claro. es gran, la verdad que uno lo recuerda y dice todo lo que se movilizó, no podíamos llegar de un lugar a otro, en la autobomba, son momentos lindos que pasa el jugador y siempre digo que ojalá ningún jugador se lo pierda, pero bueno, son los momentos menos que se llegan, porque yo siempre digo que en el fútbol tenés más resultados adversos que positivos, Claro. es la verdad, Exacto. en una carrera de un futbolista, pero tener esos momentos yo creo que se lo merece todo jugador de fútbol. Aparte ese equipo sale campeón y al siguiente torneo en primera, el primer torneo en primera fue un torneazo. Y en realidad nosotros, mirá, yo siempre cuento esta anécdota porque, bueno, también era en la época que se jugaba apertura y clausura. Claro. Nosotros el campeonato apertura de primera división del primer año, junto con Tiro Federal, somos los 2 peores, terminamos en zona de descenso. Yo me acuerdo, 19 puntos Tiro Federal, 18 puntos Tiro Federal, 19 nosotros, eran los 2 equipos Claro. que ya no íbamos al descenso. Dicho y hecho, bueno, después Tiro Federal se va al descenso. Descendió, claro. Pero nosotros el torneo clausura sacamos 35 puntos, me acuerdo, o 34 puntos, que casi clasificamos a la Copa Sudamericana. Me acuerdo que clasificamos, cerquita. sí, que le tuvimos a 2 puntos de clasificar a la Claro. Sudamericana. Hicimos un torneo, por eso decía clausura, nosotros salimos cuarto o quinto. Claro. Hicimos un torneo Victoria bárbaro. Boca incluida en Jujuy, me acuerdo un gol de Damonte. Sí,
Sí, sí, hicimos un campañón, sinceramente nadie lo podía creer. Aparte tuvimos partido que hoy hasta los hinchas lo recuerdan, le ganamos 5-1 a Arsenal, 4-0 a Estudiantes de La Plata en Buenos Aires, ¿no? De visitante. Habíamos hecho partidos muy buenos para el Racing también, creo que le ganamos en cancha de Racing. Hicimos partidos muy buenos y eso fue una sensación para Jujuy y es lo que nos dejó. Aparte nos salvamos primero de la promoción, me acuerdo del descenso, nos salvamos 4 fechas antes y como 3 fechas antes después de la promoción nos salvamos de todo y terminamos jugando tranquilo el torneo. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo era Mario Gómez en ese equipo? Contame. No, Mario, yo siempre lo recuerdo que después tuve la suerte de trabajar con Mario como ayudante de campo. Mario es una persona recontra tranquila, permisiva, sí es obsesivo de la parte defensiva. Yo siempre digo de que Mario, todos los equipos que lo vi, que jugué para Mario y que después me tocó trabajar con él es como que primero, el orden para él es fundamental en el fútbol. O sea, él no puede tener jugadores desordenados, no puede. Entonces, a mí, que era el volante central del equipo, que era por ahí la cabeza del equipo en eso, era como que cargaba mucho en mí. Entonces, por eso después me acostumbré y bueno, llegué a ser ayudante de campo de Mario, pero es como que todo el tiempo estaba pidiendo el orden. Vos podés estar. Para Mario, el partido perfecto es el 0-0. O sea, es la verdad, él siempre te dice. Entonces a nosotros nos inculcaba eso, ¿no? Entonces éramos un equipo que éramos muy duros defendiendo, ¿no? Claro. Todo en primera división. Vos veías, a mí me tocaba jugar con equipos donde veías grandes jugadores renegando porque no nos podían entrar por ningún lado. Entonces y terminábamos lastimando y es como que después de ese orden táctico que tuvimos en ese torneo del clausura, es como que nos comenzamos a soltar y comenzamos a armar. Yo creo que ahí es donde se terminó de ver el mejor equipo de Gimnasia de Jujuy. Bueno, todo se construye de atrás para adelante. De ahí yo aprendí de que así se pueden conseguir grandes cosas. ¿Te recuerda tanto a la gente de Gimnasia, del Lobo, y el Paso y esto que comentábamos, estos loros y demás? Pero hay una estadística, ¿sos el jugador con más partidos en primera de Gimnasia? ¿Así es? Sí, en realidad me lo explicaron los chicos de que hacen historia ahí en Gimnasia. Sí, lo que pasa es que una vuelta pusieron de que yo era el jugador con más partidos de presencia en Gimnasia de Jujuy. Y en realidad es un gran amigo mío que es el Ale González. El Ale González, lo que pasa que en la era profesional, porque el Ale tiene muchos partidos también jugando los viejos regionales, claro, entonces no era fútbol profesional. Entonces, en los partidos profesionales yo tengo 298 para 8, 98 creo, me faltaron 2 para los 300, siempre me acuerdo por eso. ¿Contando primera división solamente? No, primera división y Nacional B, que era profesional. Y como yo jugué únicamente Nacional B y primera división, es como son todos fútbol profesional. Ale jugó lo que hoy serían los Federal A, Ale jugó con Gimnasia de Jujuy, en esa época de haber sido Argentino A, calculo, torneos regionales. Entonces el Ale creo que tiene como 340, 330 en eso. O sea que el jugador que más veces vistió la camiseta es el Ale. Y segundo estoy yo con 298. Bien, pero no le querés siempre robar lo aclaro. Sí, claro. yo siempre lo aclaro. Si no el Ale se va a poner celoso. Sí, no, y aparte jugó conmigo el Ale, es un fenómeno también. Claro, ¿no? Indudablemente. Un crack. Pero dejan un poquito atrás, por ejemplo, una gloria como es Mario Lobo. Sí. Mario, él tiene, por supuesto, muchos partidos, pero creo que es el goleador más. El goleador, sí, claro. Sí, Mario también. Mario sí, es una gloria de Gimnasia. Yo trato siempre me dicen lo mismo, ¿no? Es como que a mí me cuesta hablar de mí, me cuesta muchísimo y es como que siempre la gente me lo recuerda y siempre el cariño que tengo yo con la gente de Jujuy. Yo trato de ir a la cancha cada vez que puedo, claro. Pero cuando yo voy a la cancha voy con mi hija y trato de estar en un costado de que claro. Por ahí me retan hasta la gente o algún empleado del club me dice, ¿por qué no pasaste a saludar? Pero claro. Es porque me cuesta a mí sinceramente, pero sí. Yo en Jujuy tengo un cariño gigante, bueno, tengo mi familia viviendo ahí. ¿Tus hijas deben ser hinchas de Gimnasia? Sí, en realidad mis hijas también, al ser, no sé, la más chica sí es futbolera, es como que son hincha mío. Ella claro. Ahora, bueno, mi hija sigue Juventud a muerte, la que es futbolera, pero sí, cada vez que podemos y vamos a la cancha a ver a Gimnasia, nos pone contento el presente de Gimnasia. ¿Eso lo seguís ahora? ¿Te gustaría que vuelva a ascender? Sí, yo creo que es un equipo que es muy duro para el Nacional B y lo está demostrando, y bueno, el otro día sufrió Central Norte con eso, pero es un equipo
que cuando... Me recuerda a la época mía, porque los partidos que a veces no hace buenos partidos, es un equipo ordenado, que es muy difícil hacerle goles a Gimnasia y termina, yo creo que tiene unos delanteros muy importantes que terminan generando por lo menos 1 o 2 situaciones y terminan ganando partidos que a veces son muy chivos y los termina ganando. Entonces yo creo que, no quiero hablar porque tampoco quiero, pero yo creo que es un gran candidato para ascender, ¿no? Claro, está ahí en la pelea en estos últimos 5 partidos, se va a definir quién llega a la final. Aparte con un entrenador muy joven, que ya tiene un ascenso a primera. Sí, que no tuve la suerte de conocerlo porque se ve que tiene una cabeza bárbara por cómo ordena y cómo está liderando ese grupo, pero es un entrenador joven y yo creo que es la nueva generación de entrenadores, y yo celebro también mucho de que haya técnicos jóvenes, porque el fútbol también se va actualizando muchísimo y el manejo de grupo es muy importante, y él está demostrando que con su corta edad está manejando muy bien ese grupo, ¿no? Y ahora quizá está teniendo en Gimnasia una apuesta económica más fuerte de la época en la que vos estuviste, por ejemplo, como director deportivo. Sí. Yo creo que apuntaron mucho a eso también, y hoy el presidente que tiene, yo creo que hizo una apuesta grande con los sponsors que llevó para el club, y yo creo que es muy necesario el tema. Y bueno, ahí es donde se habla de gestión deportiva, ¿no? Yo creo que Gimnasia está haciendo una gran gestión y es muy importante jugar ese campeonato por al lado también. Claro. O sea, uno juega en la parte deportiva, el equipo está muy bien, pero si no tenés el acompañamiento económico, si no tenés el cumplimiento también de ese gran plantel, porque es un plantel, yo creo que es un presupuesto bastante grande y alto, y lo tenés que cumplir, y yo creo que Gimnasia está trabajando muy bien en eso, ¿no? Para que el hincha salteño lo grafique, es un presupuesto mucho más grande que Gimnasia, Tiro y Central Norte, por ejemplo. Exacto, sí, yo creo que no conozco mucho del presupuesto de Gimnasia, calculo que Central Norte, como fue Gimnasia el año pasado, Gimnasia y Tiro yo creo que hizo una campaña formidable el año pasado con un presupuesto también bastante bajo, y yo creo que hoy se debe haber ajustado este año y también lo está peleando la clasificación, así que, pero yo creo que Gimnasia de Jujuy, creo que con Gimnasia de Mendoza, con San Miguel, son los equipos que apostaron fuerte al campeonato económico que se le dice, ¿no? Bien. Vamos a ir a una pausa, Dani, seguimos. Pausa en Fuera de Rutina, la primera, estamos un poquito atrasados con eso, y ya venimos con mucho más aquí con Dani Ramasco. Tenemos una meta. A veces es competir, otras simplemente tener un lugar donde empezar. A veces sentimos que nadie nos ve, pero siempre hay alguien que cree en nosotros. Aprendí que en el deporte no es solo ganar, es compartir, acompañar y crecer juntos. Yo elijo crear, porque en Salta el talento tiene muchas formas de brillar. Por eso existe el Plan Meta, para transformar playones, clubes, espacios barriales y municipales en puntos de encuentro. Acá hay torneos, becas, entrenamientos, comunidad, porque cuando hay deporte hay energía, hay equipo y hay futuro. Ingresá a meta.gov.ar y sumate. Gobierno de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un
un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Y en eso, por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Muy bien, estamos de vuelta para seguir hablando de fútbol, obviamente, más allá de todo, con Dani Ramasco. Dani, conocer lo que es jugar en primera, lo que es jugar en B Nacional muchos años también. Y ahora por ahí se discute mucho este formato de torneo. Quizá en tu época de jugador había 20 en primera, 20 en B Nacional, eran 40 equipos. Ahora tenés 30 en primera y casi 40 en B Nacional. O sea, son 70 equipos, digamos, en las dos máximas categorías. ¿Te parece positivo eso o te gustaba más lo otro? Sí, yo creo que hay que ver, hay dos visiones, ¿no? Yo siempre digo porque fui jugador, es como que defiendo un poco al jugador de fútbol. Yo creo que al abrir esto tanto, yo creo que los formatos son mucho más difíciles así porque tenés muchos equipos, pero yo creo que se abre mucho la oferta laboral también para el jugador de fútbol. Entonces, yo celebro desde ese lado. Yo creo que al tener más equipo, vos tenés mucho más jugadores dando vuelta. El jugador que por ahí antes quizá no podía llegar a jugar un Nacional B y ya se iba a un Argentino A en esa época o una Primera B Metropolitana y ya se quedaba sin trabajo y ya tenía que ir más para abajo o buscar en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que Argentina hoy tiene una linda oferta laboral para los jugadores de fútbol. Entonces yo lo celebro de ese lado. Es verdad que se reniega porque al tener tantos equipos los formatos se hacen mucho más difíciles y por ahí tenés clubes que quizá, yo creo que los equipos grandes reniegan de esto porque tenés que enfrentarte a equipos mucho más chicos todo el tiempo y por ahí es como que se compensa para abajo el nivel. Entonces por eso digo de que eso la gente reniega para el espectáculo y estas cuestiones nada más, pero mientras haya más oferta para los jugadores de fútbol, yo creo que está muy bien. Bien. Pasando ahora a la formación de jugadores, Dani, hablaste recién de lo del regional, ¿no? Que se está jugando los chicos en sub-13, sub-15, sub-17. Es una eterna lucha en Salta, y calculo que para Jujuy será lo mismo. Las pocas oportunidades de competencia que tienen los jugadores inferiores, ahí está el principal problema. Sí, yo siempre digo eso, o sea, el principal, porque ¿qué es lo que pasa? Demora un poco la formación del jugador del interior, o sea, siempre uno por ahí ve que está debutando un chico de 17, 18 años en primera división en la zona de Buenos Aires y todo, pero bueno, ahí es donde digo yo, porque ellos vienen con una competencia de AFA ya desde los 13 años, ya vienen compitiendo a un nivel AFA, y entonces se nota la diferencia. Y por eso hay muchos chicos que terminan emigrando para clubes de Buenos Aires, o bueno, hoy ya está un poco más cerca porque Tucumán lo tiene, que lo tiene Atlético, tienen Córdoba que está Talleres, Belgrano, que juegan en AFA, entonces, y jugar AFA para un club del interior como hoy quizás Central Norte y Gimnasia que están en Nacional B, o Gimnasia y Jujuy que están en Nacional B, lo pueden hacer, pero el gasto, tenés que hacer un presupuesto bastante grande para poder, imagínate que a Juventud a nosotros nos cuesta cada viaje que tiene que hacer plantel profesional, imagínate si lo tenés que hacer cada fin de semana o cada 15 días con planteles de reserva, por ejemplo. Entonces tenés que apostar grande y hacer un gasto muy grande si querés. Por eso digo de que es una decisión de los clubes, decir, bueno, apostamos a que de acá a 3, 4 años comencemos a sacar jugadores,
o apostamos a la primera división sí o sí, entonces es un gasto grande y que eso por ahí la gente no entiende, el hincha no entiende, porque el hincha lo que quiere es salir campeón ya, ascender ya y a veces vos si haces una planificación de sacar jugadores del club, tenés que hacer una planificación de 3 o 4 años sí o sí como mínimo, ¿no? Entonces yo creo que eso es la diferencia que hay, por eso los chicos en el interior recién lo comenzaba a ver bien formado y ya listo para la primera división con 20, 21, 22 años, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que seguir apostando a eso y no hay que tenerle miedo. Hoy yo creo que Gimnasia, Central están trabajando muy bien con divisiones inferiores, nosotros estamos ahí desde ahora bien planificando y estos torneos como el que digo yo, el que se está haciendo del Consejo Federal es muy bueno porque nos enfrentamos entre todos, nos enfrentamos con San Martín, con Mitre de Santiago, con equipo de Tucumán, de Santiago, de Jujuy, con Central Norte y Gimnasia acá, entonces esa competencia le da un plus a esos chicos que es muy importante para nosotros los clubes para poder formarlo mejor, ¿no? Y a los chicos de juventud en ese nivel regional, ¿cómo los ves? No, yo lo veo muy bien, la verdad que en un principio cuando arrancamos, porque también es un gasto que gracias a Dios también tuvimos, la verdad hay que decirlo, tuvimos un subsidio los 3 clubes de la Secretaría de Deporte donde apoyó ahí Nacho García Bell, la verdad que estuvo en el apoyo y que nosotros al darnos ese subsidio por ahí quizás nos calmó un poquito más el tema del transporte. Después tenemos otros gastos que también son mucho más grandes también, pero bueno, era apostar y cuando yo se lo planteé a la dirigencia no dudó, pues sobre todo Juan Carlos dijo, vos meterle para adelante que nosotros vamos a ver cómo hacemos para sacar y bueno, gracias a Dios lo estamos sacando, ya está terminando el torneo, quedan creo que 2 fechas nada más y yo pensé que el primer año no iba a costar mucho, es más, uno cuando comienza a planificar te ves en los puestos, en los últimos puestos, sinceramente, pero la verdad que estuvimos a la altura de las circunstancias porque el que estuvo muy bien en el torneo es Central Norte, Gimnasia está bastante bien peleando y nos sorprendimos los salteños en realidad el nivel porque estamos bastante bien si nos comparamos con San Martín de Tucumán, con Mitre de Santiago, que son equipos que también están en Nacional B, pero sin embargo yo creo que estuvimos bastante bien los 3 clubes salteños, ¿no? Por ahí la única salida para tener que te pase lo que tiene Atlético Tucumán, varios años en primera y con todas las inferiores compitiendo en AFA, termina siendo fantástico. Eso yo digo de que es a lo que tenemos que apostar, yo creo, los equipos salteños, y bueno, hoy quizás está más cerca Gimnasia y Tiro y Central Norte porque están en Nacional B y tienen una buena planificación, tienen muy buena gente trabajando en divisiones inferiores, que los conozco a los chicos que están trabajando ahí también, y bueno, yo creo que Juventud vamos para eso también, ¿no? O sea, soñamos con estar en corto plazo también en un Nacional B y comenzar, y yo lo que digo de que a mí me encantaría llegar a un Nacional B con Juventud, pero con las bases bien firmes de las divisiones inferiores, como para poder el día de mañana soñar y poder llegar a los torneos de AFA, ¿no? Claro. La gran deuda de Juventud de los 100 y pico de años de historia que tiene, creo, es tener un predio para que los chicos puedan entrenar. ¿Eso se está buscando, se está gestionando? Sí, yo creo que se está gestionando y yo también siempre, y bueno, aprovecho para decirle, o sea, es todo política y yo creo que las políticas y los estados, o sea, saben de que, a ver, el deporte es un derecho constitucional y sabemos de que los gobiernos de turno, sin ellos no podemos las instituciones conseguir, menos en la actualidad, o sea, es imposible que Juventud pueda comprar un predio, pueda comprar un terreno para entonces... sí tenemos que apuntar a eso, ¿no? De que los gobiernos de turno trabajen con los clubes, no con Juventud, con todos los clubes. Yo creo que el gobierno de Salta apostó mucho, por algo tiene la liga hoy un predio tan hermoso que se apostó también, que fue por supuesto una movida política. Yo creo que ahí es donde tiene que apostar la política deportiva de Salta, ¿no? En acercarle a los clubes los predios para que los chicos, porque yo creo de que ahí está la formación no solamente deportiva de la niñez, sino la formación de vida, ¿no? De la niñez. Yo creo que el deporte es lo que te genera y te forma con muchos valores para la vida adulta. Yo siempre hablo de esto, que nosotros como clubes y como clubes de fútbol, yo quiero formar jugadores profesionales, pero siempre en las estadísticas vos tenés que formar, de 100 chicos llegan 2 al fútbol profesional. También tenemos que pensar como institución en los otros 98, y esos otros 98 salen formados para su vida adulta, con la formación y los valores que te da el deporte, que es muy lindo, y no solamente el fútbol, el vóley, el hockey. Entonces ahí es donde yo digo que la importancia de que los clubes les vaya bien. Por eso
yo celebro cuando hay políticas deportivas, y no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, que por ahí hoy nos está costando a los clubes con esto de los impuestos y todas estas cuestiones, que ahí es donde uno dice que cuando le quitan importancia a los clubes, hay que rebelarse y decir de que los clubes son muy importantes para la vida de los chicos, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa, Dani, venimos para el final. Vale. Pausa en Fuera de Rutina, ya venimos para el último bloque con Daniel Ramasco. Es de los salteños y pagada por los salteños. Y la terminamos los salteños. La hicimos con mucho sacrificio. Y hoy puedo decir con la frente bien en alto, palabra empeñada, palabra cumplida. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Muy bien, último bloque en Fuera de Rutina, y este último bloque para Daniel Ramasco son las 5 preguntas al hueso. Muy bien, vamos con la primera, Dani, no te asustes, vos vuelvas al hueso cuando jugabas, ¿no? Sí, era complicado, vivía con muchas tarjetas siempre, todo el tiempo. Bueno, si sos 5 y no pegás. Sí, era difícil. Claro, bueno, está bien. La primera, ¿qué es más difícil ahora que cumpliste todos los roles? ¿Ser jugador, entrenador o director deportivo? No, yo creo que ser entrenador es más difícil. ¿Es lo más difícil? Sí, porque hoy en día yo siempre digo que tienes que ser un gran líder para ser entrenador, porque vos podés ser estratega, podés ser un técnico que te gusta el buen juego, todo, pero si vos no tenés contento a un grupo de jugadores que se manejan, hoy el futbolista profesional es difícil también de manejar, es una persona que maneja muchas cuestiones emocionales, entonces vos tenés que estar todo el tiempo y ser un gran líder, así que yo creo que de las tres cosas lo más difícil creo que es ser director técnico. ¿Y te gustaría volver a hacerlo en algún momento? Sí, a mí me encanta, lo hice en algunos momentos, lo hice de interino hasta en un Nacional B, dirigí a los chicos de Gimnasia y Jujuy en la Copa Argentina y varios partidos, y bueno, en Gimnasia y Tiro también me tocó y me gusta porque soy una persona que me considero que trato de llegarle en el buen sentido a la persona y bueno, y al jugador en sí mismo, entonces trato de sacarle lo mejor, ¿no? ¿Lo último fue Malvinas? Talleres Perico, estuve en Talleres ahí, renegué un poco, pero bueno, la verdad que es una linda experiencia también y es lindo. Bueno, pero por ahora director deportivo, sí, lo más difícil es el tema. Sí. Bien, bueno,
La segunda, ¿cuál fue el logro más importante en tu carrera, Dani? Sí, yo creo que fue siempre digo yo que el ascenso en Gimnasia de Jujuy y después el primer año ese que hablábamos hace rato, que yo creo que fueron logros lindos porque consolidarse en primera división yo creo que no es fácil para cualquier club y para cualquier jugador de fútbol. Y yo creo que haber ascendido con Gimnasia, haber estado 4 años jugando en primera división en el mejor nivel, yo creo que ese fue un logro que hoy todavía uno recuerda esos momentos y fueron los mejores momentos de mi carrera. Más que nada por todos los años que vinieron después, lo que le costó al Lobo y lo que le está costando poder volver. Exacto. Yo siempre digo de que a los clubes, por más que te organices y por más que hagas todo lo posible, como hoy lo está haciendo Gimnasia de Jujuy, no te garantiza estar en primera división. Son muchas cosas y yo creo que por eso siempre celebro ese grupo del ascenso, que el otro día nos juntamos algunos porque el club nos hizo un reconocimiento y yo creo que ese grupo logró algo muy importante, que ojalá, por supuesto, hoy lo vuelva a lograr Gimnasia, pero es difícil, no siempre se logra. Bien. Y ahora con los 30 equipos, quizás para mantenerte, ¿es más fácil o más difícil que cuando eran 20? No, yo creo que me parece que debe ser más fácil mantenerse, porque como decíamos, es como que se niveló un poquito para abajo también. Entonces, antes vos eras del interior y todos apuntaban a esos equipos del interior que iban al descenso. Los dos que ascendían. Exacto, era seguro que eran los que descendían y nosotros yo creo que nos consolidamos esos 4 años en primera y fue muy importante. Bueno, la tercera. ¿Cuál fue el mejor entrenador que estuviste en tu carrera? El mejor entrenador, tuve muchos, pero sí, es como que siempre traté de ser una esponja y aprender de todo. Pero sí, yo creo que me tomo el atrevimiento de nombrar 2, ¿no? Y uno fue Pancho Ferraro, porque es un maestro, es una persona que le llega mucho. Por eso digo yo de que es muy importante ser un buen líder, ¿no? Y Pancho lo era, y bueno, y por supuesto Mario Gómez porque en mi carrera, en la parte personal, yo creo que me marcó mucho lo que hablábamos, de ser equilibrado, de ser ordenado, y así como me exigió todo el tiempo, yo creo que me enseñó muchísimo, así que fueron los 2 técnicos más importantes para mí. ¿Vos fuiste capitán en el proceso? Sí, con Mario, gracias a Dios, fui capitán mucho tiempo, bueno, con Pancho también, y es lo que después me ayudó a consolidarme también en Gimnasia de Jujuy, así que yo creo que los 2 fueron muy importantes para mí. Pancho pasó de Ramasco, del Chelo Quintero, me acuerdo, teníamos de Franco equipo, Sosa a Messi, sin escala. Sin escala. Y después, bueno, yo tuve la suerte de tenerlo después a Pancho, porque él volvió otros años. Claro. Y ahí siempre tomábamos unos mates en utilería con Pancho y nos contaba lo de Messi, lo del Kun Agüero, toda esa. Claro. Sí, tenía unos pibes que eran, bueno, hoy se pasó el tiempo y fueron unas estrellas para el fútbol, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, la cuarta para Dani Ramasco. Dani, ¿te hubiera gustado retirarte como jugador en Juventud? No, la verdad que no lo pensé, nunca lo pensé yo en realidad. Quizás si me hubiera retirado también hubiera sido algo lindo, primero porque yo tengo una familia que es antoniana, ¿no? Mi viejo, mis tíos, pero sí me gustó también retirarme de Gimnasia Tiro porque es donde yo inicié también mi carrera, ¿no? En la parte personal es como que yo en Gimnasia Tiro cuando volví en los últimos años, lo que me gustó de que entrar al club y seguían empleados de la época que yo era de las divisiones inferiores, entonces volver a ver gente de que cuando yo era chico, hasta los profes de tenis, que lo veía de chico, seguían siendo profes de tenis ahí, y volver a saludarlo, volver a estar, es como que me encantó retirarme en el club por eso, ¿no? Porque es donde había iniciado mi carrera futbolística y bueno, me terminé retirando en Gimnasia, así que también es un club que quiero muchísimo. Bien. Bueno, y la última, ¿Juventud puede soñar con ascender en el corto plazo? Sí, por supuesto. Yo siempre digo de que los ascensos se dan cuando se arma una linda, digo yo, una simbiosis de cosas, ¿no? Hoy el plantel, la verdad que hay un gran grupo, hay un buen grupo de trabajo en el cuerpo técnico, un grupo joven y muy buen proyecto de entrenador, está el Topa Fresotti, Emma Lueshborg, el profe Cassini, que es un profesional que la verdad que celebro de que hoy esté en Juventud.
Entonces se armó un lindo grupo de trabajo, entonces yo creo que si no se da este año, porque todavía tenemos chance, porque yo siempre digo de que a veces termina ascendiendo el que termina clasificando en la última instancia, ¿no? Como nosotros sabemos que nos quedan estas 2 fechas, que yo tengo todavía fe y me ilusiono con clasificar, y después en el playoff, en las finales, le toca al equipo que mejor se levanta. Yo siempre digo eso, es difícil, más allá de que hay cosas que hoy el fútbol está mostrando las cosas feas y que la verdad, como yo lo decía hace rato fuera de cámara, me costó lo que yo viví el otro día en Córdoba. La verdad que no lo había vivido nunca y me cuesta que esas cosas estén en el fútbol, pero trato de alejarme de eso, de pensar, porque también está mucho de hablar, porque es como que hoy los futbolistas, los deportistas, el argentino mismo, es como que nos sacamos responsabilidad, es lo que pienso yo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo echando la culpa al árbitro, a esto, pero hay cosas que hay que tratar de clarificarle y ser más claro en eso, así que confío en este grupo y ojalá, yo digo, y si no, por supuesto, estamos trabajando para que esta base quede para el año que viene y ilusionarnos con ascender, ¿no? Si no se puede, aparte, si no clasifican ahora, todavía queda el otro camino. Exacto, queda por supuesto, porque quedan los playoffs de la reválida y nosotros tenemos un gran equipo como para dar pelea, ¿no? Y si no es este año, trabajarán el año que viene. Exacto, yo creo que se hizo un proyecto por 2 años, como lo dijo Juan Carlos desde que asumió, y el año que viene ya estamos trabajando para sentar las bases para afrontar el próximo torneo también. Buenísimo. Dani, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Por favor, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos. No, el placer mío de haber venido y de haber charlado de otras cosas, no solamente de fútbol nada más, ¿no? Así que eso es lo lindo. Me encanta el nombre, aparte también, Fuera de Rutina, está buenísimo. Bueno, gracias Dani. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada semana aquí en Fuera de Rutina. Nos vemos la semana que viene, que tengan una linda semana y gracias por acompañarnos como cada lunes. Chao.